no se permite el registro de las organizaciones bueno, para que no puedan funcionar, no puedan funcionar de la mejor manera. Al hablar del derecho a la asociación, también debemos mencionar el trabajo de quienes defienden y promueven derechos humanos. Que el gobierno venezolano ha sido muy astuto y muy audaz en implosionar todos los espacios, que debemos seguir motivando a las personas a que mantengan esa esperanza necesaria. Bienvenidos a Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos, el podcast donde compartimos las historias de quienes defienden derechos humanos en el mundo. Soy Mariana Romero y me acompaña Marco Antonio Ponce. Desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Centro para los Defensores y la Justicia, emprendemos un viaje para visibilizar los desafíos, los triunfos y el espíritu inquebrantable de quienes luchan por la justicia, la igualdad y el respeto a la dignidad humana. En el episodio de hoy estaremos conversando sobre la situación del derecho a la asociación en Venezuela con Rigoberto Lobo, defensor de derechos humanos, director general de la organización Promedeum. Rigoberto es uno de los defensores emblemáticos de Venezuela que ha centrado su trabajo en la región andina del país, específicamente en el estado Mérida. Marco, también es importante compartir con nuestra audiencia que Rigoberto, además de su trayectoria en la defensa de derechos civiles y políticos, ha contribuido en la respuesta humanitaria. Y por ese trabajo tan importante ha sido víctima de la política de criminalización que existe en Venezuela. Por la persecución y las amenazas, se vio obligado a salir del país en búsqueda de protección. Rigoberto, gracias por unirte a nosotros. ¿Qué nos puedes compartir sobre tu trayectoria como defensor? ¿Qué te impulsa a seguir luchando por los derechos humanos? Hola, bueno, un gusto estar acá con ustedes. Gracias por la invitación, primero que todo. Bueno, lo que me ha motivado desde el primer momento es esa poca tolerancia a la injusticia, ¿no? Eh, Ver que suceden cosas que no están bien, am, e intentar hacer algo al respecto, generar algún cambio. Quizás más al principio, no digo que ahora no suceda, de una manera hasta romántica o idealista, ¿no? Bueno, luego ya a través de la formación en este trabajo, pues empiezan las cosas a aterrizarse un poco más, pero no deja de ver el idealismo y el romanticismo por lo que hago o por hacer algo en contra de las injusticias. Sí. Vamos a, Mariana, Rigoberto, vamos a escuchar un audio con la declaración del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de la libertad de asociación en Venezuela. La oficina continúa documentando casos de restricciones indebidas a la inscripción de ONGs que trabajan en cuestiones de derechos humanos en esta y otras áreas. Ha de reformarse la legislación para que esté en consonancia con las normas internacionales para poder fortalecer la libertad de asociación, para crear un entorno propicio para la participación de las asociaciones cívicas en la vida pública. Luego de escuchar este audio con las declaraciones del señor Volker Turk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rigoberto, ¿podrías contar a nuestra audiencia sobre el trabajo que ha realizado Promedeum respecto al derecho a la asociación? ¿Cómo está la situación de las organizaciones para asociarse en el país? Bueno, la situación viene en un creciente deterioro, el tema asociativo en Venezuela, más allá de estas formas de represión que pueden ser violentas, ¿no? Esas agresiones físicas, otro tipo de ataques. eh, los últimos años, pues por supuesto, se ha incrementado, como en otros países, todas esas barreras que pueden estar dentro de lo administrativo y lo judicial. Y, y tenemos un grupo de organizaciones trabajando en el país, que no todas están registradas, casi el 70%, o un poquito más del 70% de las que trabajan actualmente en Venezuela están constituidas de manera formal, ¿no? Pero bueno, de ese universo, la mitad, o al menos la mitad, ha tenido obstáculos para renovar todo lo que tiene que ver con sus documentos y funcionar, entre comillas, de manera legal. Digo entre comillas porque, bueno, las organizaciones también pueden trabajar sin tener un registro, ¿no? Está permitido en el derecho de asociación y sobre todo por esto mismo, ¿no? Que no es nuevo, no es inédito en Venezuela, sino en muchos contextos restrictivos,
no se permite el registro de las organizaciones para que no puedan funcionar, no puedan funcionar de la mejor manera. Esto trae consecuencias de financiación, también las expone a ciertos riesgos judiciales dentro de los países donde están trabajando, en el caso de Venezuela. Um, y quizás, o no voy a decir que es más grave, pero igualmente grave también está que muchas personas que trabajan en las organizaciones venezolanas de cualquier tipo, ¿no? No solo las de derechos humanos, de alguna manera han dado al menos un paso atrás en cuanto al ejercicio de sus derechos, ¿no? Lo que tiene que ver con la libertad de expresión, por ejemplo. Esto que es absolutamente válido y hay que respetarlo bueno, por todos los temores o ese contexto tan agresivo que ha generado el gobierno de Venezuela en contra de las organizaciones. Sí, es que justamente conversando sobre ese contexto, Rigoberto y Mariana, y es que al hablar del derecho a la asociación, también debemos mencionar el trabajo de quienes defienden y promueven derechos humanos. Y sobre este tema, el Centro para los Defensores ha registrado más de 2.300 ataques en los últimos 6 meses, en los últimos 6 años, en toda Venezuela. Sí, Marco, solo en los primeros 7 meses de 2023 van 329 ataques. Las agresiones en contra de las personas defensoras no cesan. Y es que tú mismo, Rigoberto, tú has sido víctima de ataques, persecución por tu trabajo como defensor y director de una organización importante como lo es Promedeum. Incluso, esta situación te llevó a salir del país. Y eso es una realidad, además muy grave, cómo aumentan las agresiones y la persecución en un contexto preelectoral. Rigoberto, tú no puedes contar a quienes nos siguen un poco más sobre tu caso. ¿Por qué tuviste que salir del país? Bueno, tuve que salir por trabajar en derechos humanos, por realizar una labor sin hacer concesiones con actores de poder, ¿no? Sin ceder frente a ellos. Am, y a partir de una serie de hechos que vienen desde 2015, de ataques, am, el 2021 fue alertado quizás lo más grave en el momento, eh, que era pues una persecución ya de tipo judicial, eh, por delitos que tienen que ver con financiación del terrorismo, que es algo bastante grave y pesado para cualquier persona que sea inocente, por supuesto, de eso, pero que bueno, también es un patrón de cómo se atacan a las organizaciones de derechos humanos y las personas defensoras en el mundo. Eh, Eso, por supuesto, ha traído una serie de consecuencias en cuanto al trabajo que sigo realizando desde otro país, en cuanto a lo familiar, en cuanto a lo social, y que bueno, que como no estás solo en esto, pues bueno, también tienes que eh, ser responsable y tener cuidado con qué dices y qué haces, sobre todo cuando suceden o los tipos más cercanos a los hechos que desencadenaron nuestra salida, porque bueno, nuestro fin es proteger a las personas y debemos proteger nuestros entornos y cualquier otra persona que pueda estar involucrada en los hechos o cercana. Rigoberto, de verdad, toda nuestra solidaridad contigo, con tu caso, con tu situación. Y en ese sentido quiero enlazar con nuestra siguiente pregunta. Desde distintos espacios, la sociedad civil y organismos internacionales de protección han exigido respeto al trabajo de defensa de derechos y al ejercicio de las actividades legítimas de las organizaciones. Especialmente se hace necesario este trabajo cuando estamos en un contexto como el venezolano de emergencia humanitaria compleja y crisis sociopolítica. ¿Tú consideras que las acciones y acompañamiento internacional han sido suficientes? Bueno, en términos generales sí me parece que son muy importantes, que son necesarias. Eh, claro, está el otro lado, ¿no? Aquellos gobiernos que son señalados hasta donde son capaces de tomar en cuenta cómo se les cuestionen, más cuando tiene que ver con organismos internacionales, eh, hasta dónde son capaces de seguir o de detenerse, ¿no? Las personas defensoras de derechos humanos alrededor del mundo no suelen ser
personas agradables para los gobiernos, ¿no? Porque bueno, estamos cumpliendo un rol que tiene que ejercer un equilibrio, una mirada independiente de lo que hacen los gobiernos. Am, sí tengo cuestionamientos sobre una serie de cosas de la actualidad que tiene que ver con las personas, no con las instituciones. Tengo cuestionamientos eh, con la mirada o lo que no se dice de las personas, en el que voy a hablar de las venezolanas, no hablo de otras nacionalidades, solicitantes de refugio en otros países donde bueno, la tendencia es a no aprobar refugios y que, bueno, en el caso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados lo dice, pero hasta dónde no se está ejerciendo la suficiente presión para que esos países de acogida den una respuesta adecuada. Esto, por supuesto, insisto, no tiene que ver con las instituciones, pero no tiene que ver con las personas. Siempre he tenido un profundo respeto por las instituciones, entonces creo que las personas defensoras de derechos humanos que estén exiliadas, refugiadas, solicitantes de refugio, pues bueno, de alguna manera debemos trabajar para empujar esto, ¿no? Para que haya más voces que hablen porque las personas defensoras que debemos salir de nuestros países, técnicamente estamos seguras al estar fuera, ¿no? Pero bueno, nos enfrentamos a otras situaciones que pueden complicar nuestra vida, que pueda que no estemos tan seguras, ¿no? Entonces sigue estando, a pesar de la distancia, sigue estando latente un temor que probablemente nunca desaparezca, ¿no? Pero creo ciertos elementos pueden contribuir para mitigarlo. Roberto, y hablando de los organismos internacionales, de la gente, de la justicia, del trabajo de la sociedad civil en general, ¿qué opinas de la situación actual del espacio cívico y democrático en Venezuela? Bueno, partiendo del punto justo, digamos, de que el gobierno venezolano ha sido muy astuto y muy audaz en implosionar todos los espacios, el espacio cívico, pues por supuesto, se mantiene en una constante tensión, ¿no? De los actores que se desarrollan dentro de él, ¿no? Y esto, bueno, incluyendo todos los actores que forman parte de la sociedad civil. Eh, creo bueno, lo que ha mencionado constantemente Mariana en los informes del CDJ y que también ha sido mencionado por actores internacionales, esa tesis del enemigo interno eh, traspasa, ¿no? Como esa primera frontera que es gobierno y sociedad, ¿no? Y comienza a ponernos a todos en un terreno del otro es el enemigo, si no comparte nuestras ideas, ¿no? Eh, Ojo, con esto no juzgo a las personas ni a los actores de la sociedad civil venezolana. Eh, Son consecuencias de un sistema muy bien implementado y ejecutado y que ha logrado ciertas cosas que le hacen mucho daño a la sociedad civil. Luego vienen los intereses personales que siempre van a estar, pero que en contextos como el de Venezuela, pues son mucho más peligrosos y ponen en riesgo, en el caso de las personas defensoras, las ponen en riesgo porque muchas cosas se manejan en esos intereses, ¿no? Creo que he percibido que hay actores de la sociedad civil que dan todo por sentado, o esto ya fue, ya es pasado, ya no hay nada que hacer, entonces eh, la, las personas defensoras de derechos humanos con este trabajo debemos seguir incentivando, debemos seguir motivando a la ciudadanía a que mantenga esas esperanzas necesarias y cuidarnos mucho de con qué nos relacionamos. Es un terreno bastante fangoso. Insisto, todo es consecuencia de un aparato represivo y de control social que funciona bastante bien. Escuchamos Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos. Rigoberto, nos mencionabas el uso de la lógica del enemigo interno y los riesgos que eso implica.
Y yo creo que allí es importante resaltar que por esa situación es que se hace tan necesario seguir luchando por un espacio cívico libre y seguro donde podamos realizar estas actividades de promoción, defensa y exigencia de derechos. Pero esto no lo podemos hacer solos, es necesario sumar más voces, sumar más esfuerzos y que desde distintos espacios de la ciudadanía pues accionemos y acompañen el trabajo de las personas defensoras para que puedan realizar esas actividades de forma segura y sin temor a represalias. Damos las gracias a Rigoberto Lobo, defensor de derechos humanos, director de la organización Promedeum. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Rigoberto. ¿Podrías decirnos algunas palabras de despedida? ¿Cómo quienes nos escuchan pueden comunicarse contigo, tus redes sociales o vías de contacto? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y creo que mi mensaje final tiene que ver con eh, que debemos seguir motivando a las personas a que mantengan esa esperanza necesaria. Eh, la democracia no está absolutamente perdida y a las personas que nos puedan escuchar de otros países, que bueno, que la democracia debe cuidarse, ¿no? Yo le tengo un terrible miedo al populismo. Para mí el populismo es lo previo al autoritarismo, solo hace falta tocar un poquito más el acelerador. Pero al mismo tiempo digo que así como de matemáticas no sé nada, de política tampoco sé nada. Lo único que sé es que las dos cosas atraviesan de manera transversal la vida de todas las personas. Gracias, Rigoberto. Y al concluir el episodio de hoy, extendemos un llamado a la acción a nuestros oyentes. Es hora de estar junto a quienes defienden, exigen y promueven los derechos humanos. Les invitamos a compartir este episodio utilizando las etiquetas #VoicesForRights o #VocesPorLosDerechos y únanse a nosotros por un futuro más brillante y justo. Desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Centro para los Defensores de la Justicia, le damos las gracias por seguirnos en este episodio de Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales, @OBCSocial y @DefensoresDDHH_. Y también pueden escucharnos por Spotify, iVoox y YouTube Podcast. Además, sumen sus voces a nuestra campaña Tu Espacio Cívico. Recuerden, cada voz importa y juntos podemos hacer la diferencia. Manténganse atentos para más historias inspiradoras y únanse a la lucha por los derechos humanos en el mundo.